Bendiciones, hermanos. Soy Lorena Esis y esta es la unidad número 3, las manifestaciones del Espíritu Santo. La primera pregunta que nos hacemos en esta unidad es: ¿cuál es la diferencia entre los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Recordemos lo que es un don. Un don es un regalo o un presente que nos da Dios gratuitamente. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias de uno con el otro? Los dones que da el Padre a la iglesia se le llaman dones del Padre, ya que no hay un subnombre como tal. Y eso lo encontramos en 1 de Pedro 4:10 y Romanos 12, del 6 al 8. Estos dones que da el Padre son operacionales, ya que son un regalo de Dios, el cual los reparte para la iglesia según la capacidad de cada persona. Por otro lado, están los dones del Hijo de Jesús, que se le conocen como dones ministeriales, y eso lo conseguimos en Efesios 4, del 11 al 12. Los dones del Hijo son ministeriales porque fueron establecidos para ejercer una función específica dentro de la iglesia. Y en último lugar están los dones del Espíritu Santo y se le conocen como dones espirituales, y eso está en 1 de Corintios 12, del 8 al 10. El don del Espíritu Santo son espirituales porque son usados para el fortalecimiento de los dones ministeriales y se encuentra en 1 de Corintios 12, del 8 al 10. Entonces podemos concluir que los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son regalos para la iglesia, y esos dones nos bendecirán y nos ayudarán a servir a los demás. Ahora, la pregunta número 2 de la unidad es explicar un don y dar 2 ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento. El don que yo voy a explicar es el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Este don da la capacidad a la persona, al creyente, le da la habilidad de distinguir, de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen o significado de las manifestaciones espirituales. Con este don se puede distinguir los espíritus. Eso lo conseguimos en 1 de Corintios 12, del 4 al 11. Por ejemplo, vamos a dar el primer ejemplo bíblico. Esto lo conseguimos en 1 de Juan 4, del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Aquí en esta cita claramente nos muestra de cómo podemos distinguir el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. O sea que podemos distinguir del bien y el mal. Aquí podemos probar los espíritus. Este es el ejemplo doctrinal, es lo que nos enseña la palabra. Una persona que claramente niegue a Cristo es del Anticristo, tiene el espíritu del Anticristo. O sea que el Espíritu de Dios no mora en ella. Y aquí estamos discerniendo lo bueno de lo malo. Otro ejemplo, si lo llevamos a la práctica, estaría en Mateo 7, del 15 al 23, que dice: por los frutos lo conoceréis. Aquí el creyente puede discernir, puede distinguir qué clase de espíritu está en el creyente. Si la persona da frutos buenos, el Espíritu de Dios mora en ella. Pero si la persona no da buenos frutos, ¿qué clase de espíritu mora en ella? Esa es la pregunta. Entonces, claramente, podemos discernir qué clase de espíritu está presente en la persona. Todo creyente que esté bien cimentado en la palabra puede discernir entre el bien y el mal y puede distinguir los espíritus. Y por último, la pregunta número 3, diferencias entre el sello, llenura, fruto y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el sello? El sello es el pago inicial de nuestra herencia celestial. Eso está en 2 de Corintios 1:22. Cuando nosotros vemos un sello, es como una garantía de algo. Cuando un papel o algo tiene un sello, nos garantiza algo, ¿verdad? Asimismo, el Espíritu Santo de Dios sobre su pueblo. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Significa que pasamos a ser de su propiedad. Ahora bien, la llenura, cuando hablamos de llenura, se refiere al poder del Espíritu para llevar una tarea específica. Ejemplo, Hechos 2:4. El fruto es el resultado del trato del Espíritu Santo en el creyente, en donde el Espíritu transformó el carácter de la persona. Y eso está en Gálatas 5:22-23. Mientras que el bautismo del Espíritu es una obra instantánea, permanente. Cuando el Espíritu Santo somos bautizados, hay un revestimiento de poder sobre nosotros.